Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el horario en que ustedes dispongan tener en su voluntad, hacer un clic en nuestro sitio y serán bienvenidos, no porque nosotros se lo estemos diciendo, sino porque el Dios eterno, a través de esta señal de radio La Lumbrera, colocará en su vida una enseñanza que le hará pensar, que le hará meditar y por sobre todas las cosas también entregará algo útil para el baúl de su experiencia. Estamos con ustedes, amables oyentes y seguidores, ya viviendo el mes de marzo aquí en la República de Chile, ciudad de Valparaíso, quinta región. Y desde uno de estos grandes cerros del Gran Valparaíso, estamos aquí como en un balcón, como en el puente de gobierno de un gran buque mercante, mirando hacia la bahía, dominando los cerros y viendo allá en lontananza a lo lejos lo que es Ventana, Concón, Reñaca. Desde esta hermosa panorámica les saludamos a cada uno de ustedes y queremos en este día entregar una vez más un mensaje de bendición para sus vidas. Acabamos de concluir una sección que era la adolescencia. Pues bien, ahora vamos a empezar a tratar otros temas continuando con la vida matrimonial. Pero como también lo hacemos siempre, vamos a orar en primer lugar. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que tenemos la bendición de estar llegando a través de la señal de internet a cada uno de nuestros auditores, seguidores, creyentes en Cristo Jesús, que buscan a través de la web una enseñanza, un consejo. Te agradecemos, Padre eterno, por el don de la vida que has puesto en cada uno de nosotros y por la responsabilidad que sentimos como creyentes, como cristianos también, de entregar una palabra que sea edificante, que deje un consejo en la vida de cada uno de nuestros auditores. Señor, a esta hora del día, te rogamos, Padre eterno, porque sea la compañía de aquellos de quienes sufren, de quienes están enfermos, de quienes, Señor, están postrados en una cama, de quienes, Señor, están pasando por un momento de necesidad material, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que están cesantes, por aquellos, Padre eterno, que sufren tal vez de abandono, mi Dios, personas ancianas, personas mayores, que en estos tiempos difíciles, Señor, en medio de cuarentenas, mi Dios, y de distintas restricciones, Señor, viven solos y muchos de ellos, Señor, mueren en esa condición. Te pedimos, Señor, porque haya sobre nuestra tierra bendición, porque haya alimento para todos, Señor, porque la lluvia en los próximos inviernos, Señor, sea abundante para nuestra tierra y podamos tener, Señor, el pan necesario. Dios de los cielos, te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu intervengas en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que en nuestro país ocupan, Señor, lugares de estrategia, de administración nacional, para que, mi Dios, tomen las decisiones, mi Dios, sabias y correctas, con el fin, mi Dios, de hacer una distribución equitativa de los bienes públicos. Señor, te agradecemos a esta hora del día porque tu presencia no solo está en nuestras vidas, sino que en todos aquellos que honran, bendicen y glorifican tu santo nombre. Te alabo, Padre, y te doy gracias a esta hora del día. Y tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Agradecemos a Dios a esta hora en que queremos compartir con ustedes también un hermoso cántico en estas colecciones de verano, recopilaciones de verano. Nos hemos aquí encontrado con una familia que canta para el Señor, y porque lo hacen con su voz y lo hacen con mucha energía y con muchas ganas. Nuestro hermano Víctor Muñoz y su esposa Claudia Muñoz Núñez, y junto a su hijo Martín y su pequeña bebé, que también acompaña en los brazos del papá y de la mamá. Pero lo hermoso es que nuestros hermanos se disponen para alabar al Señor.
No lo hacen desde un templo, evidentemente, pero lo están haciendo como fue en el principio, tal como lo señala el libro de los Hechos. La iglesia no partió en un templo, la iglesia vio después con el tiempo la necesidad de construir un lugar donde se pudiera concentrar una gran cantidad de personas. Pero la iglesia del Dios viviente partió en primer lugar en un matrimonio. Luego esa enseñanza se transmitió a los hijos y los hijos formaron una familia y estas familias se unieron y crecieron, se desarrollaron y fue necesario entonces abrir un templo. Pero usted y yo, cada uno de nosotros en nuestros hogares, somos la iglesia. Así que, amado oyente, nuestra preocupación no tiene que estar en cuándo vamos a volver al templo, sino que tu preocupación tiene que estar cómo está tu propio templo. Porque eso señala muy bien. El apóstol Pablo dice que nosotros corporalmente somos el templo del Dios viviente. ¿Ah? Somos el templo en el cual el Espíritu de Dios hace obra y toma en nosotros vida y representación, el Espíritu Santo del Dios eterno. Así que preocúpese cómo está su vida, más que preocuparse cuándo van a abrir el templo. Porque el templo no se mueve, ahí está, incólume. Pasan los años y usted tiene que pintarlo porque no se mueve. Hay muchas personas que, tal como dice la Escritura, adoran los templos. Pero Dios no habita en un templo de madera ni en un templo de concreto. Dios habita en templos vivos que son hombres y mujeres. Como bien decía en cierta oportunidad, he buscado a Dios por todas partes, pero en ninguna de ellos lo he encontrado, dice el poeta. Pero dice que finalmente lo encontró. Dios está en los corazones humildes, en el corazón de un niño. Allí está Dios, dice. Ahora, cuando el poeta habla de corazón humilde, no se refiere a personas pobres, se refiere a la humanidad, pero que busca a Dios con humildad de corazón, con reverencia, con entrega a Dios. A eso se refiere. Vamos entonces a oír ahora este hermoso cántico que nos trae la hermana Claudia Muñoz junto a su esposo Víctor Muñoz, su hijo Martín y su bebé. Pongamos atención a la música. Permíteme, Señor, sentirte en mi vida. Permite a mis mejillas bañarse en lágrimas por ti. Permíteme, Señor, tenerte en mi corazón. Permite a mí existir, ser solo para ti. Permite
Permíteme, Señor, un hermoso cántico que nos interpretaba la familia de nuestro hermano Víctor Muñoz junto a su esposa Claudia y a su hijo Martín. Hay ese alto que resuena en medio de las voces de tenor de los adultos. Permíteme. Y el tema que hoy compartiremos con ustedes, camino a la intimidad, relacionado con la vida del matrimonio y apuntando hacia la comunicación. Es un tema que tiene bastante información y por otro lado también tiene pasajes bíblicos a través de los cuales usted puede profundizar mucho más lo que nosotros le compartimos en este día. Tenemos como referencia Primera de Samuel, capítulo 1, del 12 al 17, Primera de Samuel, capítulo 25, del 9 al 17, Juan capítulo 21, del 15 al 17, y Juan capítulo 11, del 33 al 38, y otras citas que vamos a ir viendo a medida que nos vamos a ir desarrollando. Y fíjese que muchas veces cuando se habla de la intimidad en el matrimonio, hay personas que se circunscriben y tienen así como marcado con letra de bronce o clavado ahí con estos clavos de herradura con los que le ponen la cerradura a los caballos en su cabeza, como que la intimidad es el momento de la cama. Pero no, es un grave error. La vida de intimidad en el matrimonio es mucho más que un rectángulo cuadrado llamado cama. Es mucho más. Es una vida. Muchas personas piensan que se entienden muy bien con su compañero de vida porque le comprenden sus gestos y hacen o acatan obedeciendo en todo lo que su interlocutor dice. Pero ¿es eso demostración de una buena comunicación? ¿Comprenden plenamente o es solo un patrón adquirido pero sin respuesta integral? A través de las lecturas antes mencionadas, por eso que se las nombré para que usted tome nota de ellas y luego las examine en profundidad, con detención, ahí, y pueda usted extraer mucho más todavía. Podemos deducir la profundidad de la comunicación y el grado de entendimiento entre las personas. Las buenas palabras que muchas veces se escuchan o que se dicen las parejas de buena crianza o que reflejan ante los demás una muy buena relación, no siempre dicen la verdad. Muchas veces son modelos estereotipados, preparados, hechos para hablar al público. Pero la verdad es que muchas veces cuando se mira a la persona de frente se ve muy bien, cuello y corbata, pero cuando lo mira por la espalda, entonces se da cuenta de su desnudez. Eso muchas veces ocurre con algunos patrones de conversación y de trato entre algunas parejas y entre algunos matrimonios. Para el público se hablan muy bonito, sí mi amor, bueno mi amor, qué lindo mi amor, qué bueno mi reina, que sí, como no, tú sabes, hazlo tú. Pero la verdad es que en la intimidad son muy distintos. A veces no solo palabras, sino que gritos y palabras groseras y malos tratos. Pero ¿sabe usted que la palabra de Dios nos muestra que el Dios eterno a través de nuestro Señor Jesucristo se relaciona con el hombre, pero no a medias, sino plenamente, y que el único impedimento para la plenitud de esa relación es el pecado? Pero cuando Cristo entra en nuestros corazones, entonces nuestra relación es total y la intimidad con Dios duradera y profunda. Pues bien, entre los matrimonios, entre las parejas en vía de solidez y consolidación del vínculo de unión conyugal,
Es necesaria una comunicación transversal entre ambos y vertical con Dios, pues de ese modo la vida de la pareja será sólida y bendecida. Cuando vengan problemas, primero la pareja se aferra a Dios y luego hablan transversalmente buscando la mejor solución al problema. Evidentemente que el primer paso en la comunicación es la relación con Dios. Antes de llorar frente a la esposa o antes de lagrimear ante el esposo, delante de un consejero o del pastor, usted llore y derrame su corazón ante Dios, a los pies de Cristo, pues Él enjugará toda lágrima de los justos. Luego, con serenidad, busque una buena consejera o consejero. Los males de la comunicación de nuestro tiempo es el error en la priorización de a quién recurrir ante mi necesidad. Y aquí es donde parten los errores. Claro, parten los errores. ¿Por qué? Generalmente se recurre al compañero de trabajo. Y muchos dicen, tengo un gran amigo en mi trabajo. Y parece ser una solución. Pero qué pena que no tenga un buen amigo, un buen compañero entre los hermanos de su congregación. Luego lo sigue, después de los amigos de trabajo, el círculo del Facebook. Después están los del círculo del WhatsApp. Y finalmente los del correo. El que menos sabe lo que realmente pasa es el propio afectado o afectada. Pero ¿cuándo lo conversamos con Dios? ¿En qué momento nos pusimos frente a frente como compañeros y arreglamos nuestros asuntos? Mire, hay situaciones que la esposa no lo sabe, el esposo no lo sabe, pero sin embargo en el internet saben las personas que ni siquiera se relacionan con la familia. Y eso es una falla en la comunicación. Un malentendido sigue a otro. Y así se va acumulando, escuche bien, muchos gases en el cilindro de la paciencia, como los tubos de gas, como los cilindros de gas, en el cilindro de la paciencia se van acumulando gases hasta que llega el momento en que no hay bombero que nos pueda socorrer, pues el fuego está sin control, con mucho combustible peligroso y con un alto grado de temperatura emocional, que quien se acerque terminará quemado. Y ¿sabe lo más terrible? Muchas veces también con consecuencias de muerte. Es entonces cuando la impotencia, el desgano, la deserción y el hastío hacen presa de unos simples seres humanos, con un alto potencial por desarrollar, pero llegan a la miserable conclusión que el amor se ha enfriado. ¿Pero sabe por qué ocurre esto? A continuación veremos algunos malos ejemplos de patrones relacionados con la interacción en la comunicación de los matrimonios. Ahora, con la ayuda de un estudio estadístico del comportamiento entre los seres humanos, se ha llegado a definir 4 grupos principales de respuesta en la comunicación entre pareja de esposo y cuyo resultado no es el mejor modelo para la intimidad plena en el matrimonio. Fíjese que hay como ejemplo un primer mal modelo. Cuando queremos representar un ejemplo, generalmente recurrimos a lo que mejor tipifica nuestra idea. En este caso, lo haremos haciendo uso del comportamiento de aves para representar nuestro modelo. Por ejemplo, el modelo de una relación de pareja como la paloma,
¿Qué es lo que resalta en este tipo de modelo? En este tipo de comunicación, siempre una de las partes es la que todo lo apacigua para que el otro no se enfurezca. Uy, sí, yo sé cómo es él, yo lo conozco. No, no lo intente. Por favor, ni siquiera le diga. Esas son las expresiones que se escuchan de ambos lados, ya sea hombre o sea mujer. No, yo sé cómo es mi esposa, yo sé cómo es mi esposo. Así que por favor, no se le ocurra. La más sumisa opinión es, si tú estás contento, yo también. Mire, esa es una clara muestra de cuando en medio de la pareja se vive la condición de la paloma. Todo me parece bien. Nadie lo haría mejor que tú, mi amor. En este modelo, la paloma siempre intenta conformar al otro. Continuamente se está disculpando, incluso por cosas mínimas que supone habrían enojado al cónyuge. ¿Y sabe qué es lo que ocurre con el cónyuge? Se siente como un halcón. Después lo vamos a ver. En la iglesia esto es recurrente, o sea, es común. Hasta se confunde. Mi esposa no me entiende, mi marido no me entiende, pero la realidad es que la paloma se acostumbró a ser paloma y el final será desastroso y tarde para hablar. Por eso que hablábamos de cuando el cilindro de la paciencia se agota y finalmente revienta. Es un proceso que se vive. Se conocieron. Dijeron que se habían casado enamorados, es decir, no pensaron bien las cosas, porque el enamoramiento es un tiempo de ilusión y pasa. Y hay que casarse viviendo la realidad, no viviendo ilusiones. Y después de unos 10 o 15 años, claro, revienta el cilindro de la paciencia. Y hasta ahí llegó la paloma. Terminó sin pluma y sin alas. La paloma, en su esfuerzo por evitar el conflicto a todo precio y mantener la seguridad y estabilidad emocional, renuncia muchas veces a la intimidad. Querer mantener la paz a cualquier precio tiene un alto costo. Mire, hay un segundo modelo. Hay un segundo modelo que también es erróneo, por cierto, y representa a las personas agresivas, con una fuerte personalidad, con un temperamento muy violento, pero tienen una falencia interna que lo ocultan con su personalidad, pero son emocionalmente muy, muy débiles. Se sienten mal con ellos mismos. Cuando tienen a alguien que les obedezca o lo rebajan, se sienten mucho mejor. Es decir, siempre se creen los superiores. No hay nadie mejor que ellos o que ellas. Este modelo lo representa el halcón. Todo lo tipifica, es culpa tuya. Tú eres la mensa, tú eres el menso. Yo soy el genio aquí. El halcón culpa de todo al cónyuge. Es el jefe, es el dictador, es el infalible. Nunca hace nada bien. Todo lo echas a perder. Sin ti todo estaría perfecto. Pero cuando recién se conocieron nunca le dijo eso. Claro, esas son las cosas que se empiezan a revelar después de la luna de miel. Por eso que es importante vivir antes y conocer antes con quién queremos armar compañía para toda la vida. No sé cómo puede ser tan imbécil, llegan a decir, y el compañero o la compañera lo acepta, que lo traten de esa manera.
El halcón desarrolla este modelo conductual para contrarrestar su fragilidad. Su interés está en su propio juicio, no le importa lo que piense la otra persona. Dice el Proverbio 18:2 que al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Cuando el cónyuge tiene baja autoestima, entonces se vivirán cuadros de discusión y de arrebatos frecuentes, porque el halcón quiere dominar. Hay un tercer error en el modelo matrimonial y que causa serios problemas en la comunicación. Este modelo caracteriza a los tercos, a las tercas, porfiado. Se caracteriza por ignorar las acciones y los comentarios del otro, sobre todo cuando son desagradables y no le benefician. Este mal ejemplo de relación que afecta a la comunicación se representa por la avestruz. ¿Sabe cuál es el lema de este modelo? Mátalo con la indiferencia. ¿Ha vivido usted esa experiencia? Sí. Una semana lo voy a tener. Y después solito va a llegar, rendido a mis pies. Claro. El sexo, así como gana guerras, también pone gobierno y saca gobiernos. Y eso es una realidad en muchos matrimonios. Nunca se atreve a responder en forma directa a su interlocutor. No quiere responder negativamente, sino que no responde. Siempre desvía la conversación hacia algo que no se relacione con lo dicho por su cónyuge. Es un activista. Parlotea y parlotea sin sentido. Le gusta actuar, deseoso de estar en actividades incesantes y cosas que no se relacionan entre sí. Le gusta ocultar el verdadero sentido de lo que dice. Sus charlas divagan en muchas direcciones, pero nunca concluye en algo concreto. No discuten los problemas para no meterse en problemas. Piensa que si ignora el problema, este desaparecerá. Y ese es el grave error. Y hay un cuarto modelo, tampoco digno de imitar, que se caracteriza por ser de un individuo tranquilo, sereno e impasible. Jamás muestra sus sentimientos, impertérrito ante las balas y ante el fuego. Habla lo justo, no reacciona cuando su cónyuge está en desacuerdo. Se parece más a una computadora que a una persona. Este modelo se representa por el búho, esta avecita que vuela. Su lema es: seamos razonables. Para todo, dogmático, que quien no los conoce puede decir: ¿cómo es posible que cataloguen así a este hombre o a esta mujer? Por lo general se consideran inteligentes, razonables. Se siente halagado por no expresar sus emociones. Cuando hay algarabía, espera que ésta pase para desahogar sus opiniones. Con esta conducta muchas veces se encubre ignorancia e incapacidad, lo cual en una relación matrimonial es muy inadecuado. Los pseudomodelos que hemos mencionado son perjudiciales para la intimidad intelectual, emocional, social, espiritual y física del matrimonio o de una pareja. Es lamentable que se busquen argumentos bíblicos para ello. Por ejemplo, el modelo de la paloma cita a Romanos 12:8. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. Y con esto los marcan para toda la vida. Pero después de 15 años, cuando explotan,
cuando ya la relación no tiene vuelta, nadie le dice otra frase. O bien dice en 1 Corintios 13:5, el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El halcón citará salmos, donde se le ruega a Dios que aniquile a los enemigos. Salmo 54:5, 94:23. O bien se tomará del enojo del Señor Jesús con los cambistas en el templo. Mateo 21, del 12 al 13. El búho se aferra al Antiguo Testamento y cita Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es la teoría del búho. Bueno, dice la palabra del Señor que el diablo conoce bien la Escritura también. El avestruz seguirá el mismo patrón de Jonás. Jonás 4:2. Y oró al Señor y dijo, ay Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Este tipo de enseñanza lo único que hace es dar fiel cumplimiento a la palabra del Señor, según 2 de Pedro 3:16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es decir, usan la palabra de Dios para torcer la fiel enseñanza y la fidelidad de ella. Después de analizado estos malos ejemplos de relación de pareja y que influyen enormemente en la comunicación, ¿qué debemos de hacer para que la pareja sea bendecida en su comunicación? La respuesta muy sencilla y no es extraída de algún libro muy científico. Implementar los modelos adecuados. Eso es. Implementar modelos de relaciones adecuadas. Implementar modelos adecuados. Cada vez que he tenido la oportunidad de aconsejar a jóvenes que quieren entrar a una relación seria a través de la vida matrimonial, lo primero que les digo es que ellos conforman una nueva nación, que tienen que tener su propia bandera, su propio escudo, su propia identidad. Lo primero que debe considerar una pareja que recién se inicia es identificar con qué mal ejemplo estaban siendo influenciados. ¿Cómo se inicia? Revisen sus patrones familiares. Recuerden cómo era la comunicación en casa. ¿Con cuál de estos ejemplos que acabamos de analizar se reconoce o era una mezcla de ellos? Eso es lo primero. Porque así, esos malos ejemplos que se vivieron, es posible en esta nueva familia que se empieza a formar, erradicarlos. En segundo término, reconocer que este tipo de comunicación, si se produce entre la nueva pareja, será perjudicial para la relación marital. Al reconocer estas debilidades de patrón comunicacional, hará que la confesión mutua sea más auténtica y sencilla. Un tercer punto, y que es importante, adopte una decisión de cambio, pero con una actitud edificante. Porque algunos cambian para mal. No, un cambio para bien,
¿Para bien de quién? Como dice la palabra de Dios, que hagamos con el que tenemos al frente aquellas cosas que nos gustarían que hicieran con nosotros. La regla de oro, que la conocemos nosotros muy bien como la regla de oro. Haced con los hombres aquello que vosotros quisierais que hicieran con vosotros. La mayoría de los cambios beneficiosos para la vida ocurren con la ayuda de Dios y porque nosotros estamos dispuestos a que ellos ocurran. Porque puede pasar el siguiente patrón. La esposa pide que el Señor cambie algunas actitudes del esposo. El esposo pide que el Señor cambie algunas actitudes de la esposa. Pero ellos nunca conversan sobre esas actitudes. Y Dios desde el cielo mira y dice, ¿pero cómo lo voy a hacer si ustedes no conversan? El primer paso parte de nosotros, pero lamentablemente en el mundo cristiano se toman las cosas al revés. Claro, hay un cántico antiguo que dice, tráela, Señor, aquí, tráelas a tu redil, esas almas perdidas que andan sin vida, Señor, sin ti. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Id, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros cantamos más cómodo. Es más cómoda esta parte, le echamos la culpa a Dios. Tráelas, Señor, aquí, tráelas a tu redil. Lo mismo ocurre en la vida del matrimonio. Le endosamos la responsabilidad, lo terco, lo porfiado que somos, a Dios. Señor, tú cambia esta actitud de mi esposa, tú cambia esta actitud de mi esposo. Señor, tú cambia esto, tú cambia esto. Pero ¿cuándo nos sentamos a conversar? Cuando nos decidimos a cambiar, ciertamente contamos en primer lugar con la ayuda del Espíritu Santo para desarraigar estos modelos destructivos del pasado, porque estamos hablando la perspectiva, la mirada que toma esta nueva familia, esta nueva generación. Fíjese que el pueblo, por su cobardía, dice la Escritura que tuvieron que pasar 40 años en el desierto. ¿Por qué razón? Porque fueron cobardes. Cuando fueron los príncipes a investigar qué tal era la tierra, a explorar la tierra, y se demoraron 40 días y solamente 2 volvieron con buenos propósitos, que fue Josué y Caleb. Los demás, no, es una tierra pero terrible, no, mejor no. 40 años. Si tus padres tuvieron una mala actitud ante tus ojos, te dieron un mal ejemplo, viste a una madre golpeada, a un padre golpeado, maltratado, tú tienes la oportunidad cuando partes formando tu nueva vida, tu nuevo hogar, de que esos patrones cambien. Tú tienes la posibilidad. Pero tienes que tener esa actitud de querer cambiar. No tienes que quedar con esa resiliencia del pasado. El cuarto término, hay que desarraigar. Quitar las raíces de los malos modelos. ¿Y a qué se refiere esto? A los remordimientos, a la ira. Cuando la palabra del Señor nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Esas cosas que vienen de la formación familiar y que en ese momento de tu vida no tuviste otra posibilidad porque no tenías la capacidad de independizarte y de vivir solo. Te dieron muchas ganas de mejor irte a vivir solo porque viste en tu casa a una madre maltratada, pero cuando tuviste la posibilidad te fuiste a vivir solo. O te fuiste a vivir sola, porque estabas ya saturado o saturada de ver tanta vejación, tanto maltrato. El modelo del halcón, el modelo de la paloma, el modelo del avestruz, el modelo del búho.
Te aburriste de ello y por eso quisiste independizarte. Hay muchos jóvenes hoy en día que antes de formar su vida, de formar una familia, se van del hogar, se independizan. Y no es porque hayan cambiado de lugar de trabajo, que queden lejos de sus hogares. No, es porque están aburridos del patrón que viven en el hogar. Y quieren, como ahora quieren dedicarse a su trabajo, al menos cuando lleguen por la tarde a su casa, quieren estar tranquilos, así de simple. Por último, miran a la televisión, pero no están frente a estos dimes y diretes que ocurren en la casa. Entonces, el cuarto punto es desarraigar, quitar las raíces de los malos modelos, porque si queda alguna raíz de ellos, no te permitirán una comunicación renovada, abierta y veraz. El apóstol Pablo lo inculca en Efesios 4, 22 al 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amados oyentes, estos 4 primeros pasos son fundamentales que los practiquen las nuevas familias cuando están empezando. Ojalá en su tiempo en que se están relacionando el hombre con la mujer para finalmente llegar a un matrimonio. Porque si no sacan esas raíces de amargura, si no desarraigan esos malos modelos, entonces, amados oyentes, no va a funcionar esa vida. Y la hija va a llegar un día a la casa de la mamá y le va a decir, no, esto no funciona. El hijo va a llegar a la casa de los papás y va a decir, no, esto no funciona. ¿Pero por qué? ¿Cómo no va a funcionar? Pero si ustedes dos son gente preparada, ustedes dos son ingenieros. Sí, pero falta sabiduría de vida. Eso falta, humildad, sencillez en los corazones para enfrentar la problemática de la vivencia cotidiana. Cuando se equivoque en cuanto a su modelo de comunicarse, reconózcalo, repare y prosiga a la meta de perfeccionarse. Sepa pedir perdón y reconocer sus errores, pero no los siga practicando. Pues bien, ¿cómo establecemos entonces una buena conversación? Una conversación eficaz se logra al graficarlo como en una escalera que asciende a una plataforma. Una escalera que tiene 5 niveles de conversación y trato personal. Ya dijimos, estamos haciendo una gráfica o una representación pictórica o una representación ilustrativa, una escala de ascenso que tiene 5 niveles, pero cada nivel tiene de mayor a menor grado de intimidad. Estos 5 niveles se usan en la vida cotidiana, pero depende de nosotros con quién intimamos más o menos. Es decir, el primer nivel, la intimidad es mínima, pero cuando lleguemos al 5.º nivel, la intimidad es máxima. Pero parte de esta comunicación, camino a la intimidad, está dado ya por el estilo de relación personal mostrado anteriormente y luego siguiendo los pasos de cambio que hemos terminado de compartir. Para el matrimonio es importante ascender desde el más básico al mayor, es decir, desde la etapa de conocimiento informal y coloquial hasta la conversación plena,
emotiva, psicológica, somática y física. Y bien, amables oyentes, ya es el tiempo prudente de nuestro programa del día de hoy. No es que tengamos que pagar más por el uso de la plataforma, no, sino que es el tiempo en que también entendemos que luego después la atención ya va disminuyendo. Entonces, queremos dejar hasta aquí y la próxima semana, con la ayuda de Dios, continuaremos tratando este mismo tema, camino a la intimidad. Primer paso, la comunicación. Así que les agradecemos por su atención, su grata compañía y damos gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo le mueva a usted en su conciencia a hacer un clic en nuestra página y poder junto con nosotros aprender un poco más de estas hermosas enseñanzas para la vida a través de Radio La Lumbrera. Oramos, les invito a que oremos. Te agradecemos, Señor, en este día por la oportunidad que nos concede de compartir con cada uno de nuestros seguidores, auditores, oyentes, Señor, creyentes en Cristo Jesús, auditores, admiradores, Señor, o tal vez simplemente curiosos que pasan investigando y se encuentran con nosotros, que en tu soberana voluntad, mi Dios, reciban esta enseñanza de edificación para su vida. Padre, bendice cada corazón y que cada una de nuestras palabras caigan también en buena tierra y que a su tiempo, conforme tu voluntad, den el fruto de la enseñanza. Señor, pedimos que nos bendigas a todos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana con la ayuda y la misericordia del Dios eterno. Que Dios les bendiga.